Hola, bienvenidos a Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Beagray. El mensaje de hoy se titula Los no de Dios. Ojalá que usted mantenga su Biblia abierta y disfrute conmigo la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hola hermanos, esta tarde nuestro texto se encuentra en el libro de Jueces capítulo 13 versículos 12 al 14. La Biblia dice: Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Los padres de Sansón recibieron la visita de Dios, que traía indicaciones de cómo debería vivir el muchacho. Dios fue muy claro al decirle que si él era obediente y disciplinado, brillaría como una luz en medio de la oscuridad. De esta historia sacaremos algunas enseñanzas. Número 1. Fue Dios quien habló. Al leer la historia del anuncio del nacimiento de Sansón, no queda duda de que fue Dios mismo quien se apareció. Lo hizo revelándose con el nombre de Admirable. Las instrucciones procedieron de él y fue muy claro en señalar qué es lo que los padres de Sansón deberían hacer y no deberían hacer. En 2 ocasiones vino a ellos para que no quedara duda alguna de cuáles eran las demandas. Hermanos, ahora tenemos la revelación escrita de la palabra de Dios, y esta es suficiente para que sepamos lo que Él espera de nuestras vidas. La palabra de Dios es la verdad absoluta, aunque algunos digan lo contrario. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muchos se sienten afectados por los mandamientos de Dios, creen que su libertad y su felicidad están siendo perjudicadas, pero es todo lo contrario. Ellos fueron dados para nuestro provecho. El primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice: Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son buenos, sus mandamientos son razonables. Las reglas de Dios se aplican a todos los tiempos, a todas partes y a todas las personas, incluso las reglas que parecen más pequeñas. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 19 dice: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Sus mandamientos son claros y los motivos por los cuales han sido dados son explicados en las mismas escrituras y no necesitan de interpretación. Dios es el autor de la Biblia. Ella tiene solo una interpretación, la que Dios le ha dado. Cuando alguien dice: esa es su interpretación o esta es mi interpretación, está equivocado. El segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie sino Dios mismo es quien inspiró la palabra, y solo Él tiene el derecho de interpretarla. Incluso en cualquier controversia siempre hay solo una interpretación de la Escritura, y esa es la propia interpretación de la Escritura de sí misma. Esa interpretación es de Dios, no del hombre. Dios no ha revelado solo alguno su palabra y en forma misteriosa. Está mal decir: Dios me mostró, Dios me dijo o Dios me reveló tal cosa. La correcta interpretación de la Escritura es dada cuando la Escritura es comparada consigo misma. Por lo tanto, requiere un cuidadoso estudio para que podamos aprender de ella misma lo que quiere decir. Debemos ser cuidadosos, por lo tanto, de no imponer nuestras ideas a la Escritura, sino humildemente y en oración recibir lo que ella dice. No hay nadie que pueda afirmar estar sobre la Escritura. Por esta razón, incluso la predicación de los apóstoles estaba sujeta a cuidadoso examen y crítica. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 11, dice: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por otro lado, sé que en la mayoría de los casos no es un problema de interpretación, sino que cada uno tiene una opinión de cómo deben hacerse las cosas. Vivimos en un mundo que cree que nada es verdad ni mentira.
Todo depende del cristal con que se mira. Esta frase lo que da a entender es que no hay una verdad absoluta, que todo el mundo puede pensar y hacer lo que quiere porque no existe nada malo ni consecuencias. El relativismo es un modo de ver la vida que sostiene que lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo cambian constantemente. Nadie, ni tus padres, ni tus maestros, ni un libro santo como la Biblia tiene derecho a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Todos dicen tener su propia verdad de la vida. Todos dicen tener la razón y todos dicen que está bien como usted piense mientras no se meta con mi vida, porque con mi vida yo hago lo que quiero. Ellos dicen si te hace feliz es bueno, no deje que nadie limite tu vida. Las reglas de Dios no se aplican a mí, puedo crear mis propias reglas. Si usted juega fútbol o baloncesto, ¿le gustaría que le cambiaran las reglas? Dios define lo que es correcto para nuestro bien o tendríamos un caos. Tú dirás, ¿por qué Él? El libro de los Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios es el creador de todas las cosas. Él y solo Él tiene el derecho absoluto de poner las reglas del juego. El estándar más alto está definido por Dios y únicamente Dios, y todo esto regido por el principio de su santidad. La verdad absoluta supone al menos dos cosas. Primero, que lo verdadero en un tiempo y lugar es verdad en todo tiempo y lugar. Segundo, que lo verdadero para una persona es verdad para todas las personas. La verdad absoluta no cambia. La verdad relativa cambia de época en época, de persona a persona. Algunos creen que todos tienen la razón en lo que aprueban. Todo depende de la perspectiva que uno tenga las cosas. Me hace recordar la historia de los ciegos y el elefante. Un ciego tocó la trompa y dijo, es una serpiente. Otro tocó la oreja y dijo, un instrumento para ventilar. Otro chocó con el cuerpo y dijo, es una pared. Otro ciego tocó una pierna y dijo, es un árbol. Otro tocó la cola y dijo, es una cuerda. Y otro un cuerno y dijo, es una lanza. Tenían razón para sí, pero todos estaban equivocados en relación con la verdad objetiva. La verdad es asequible, y en última instancia la verdad no es algo, es alguien, y ese alguien es Jesucristo. Las cosas que Dios dictamina como malas son evidentemente malas. Para el drogadicto sus drogas no son tan malas. El homosexual quiere ser feliz yendo en contra de naturaleza. El violador busca su satisfacción y el ladrón solo su provecho. Al afirmar que no existen verdades relativas, esto coloca a los cristianos en problemas, ya que serán tildados de radicales, cerrados, fanáticos, retrógrados, intolerantes y demás. Por no sufrir el agravio, hemos hecho concesiones en pro del amor, la paz y la sana convivencia, sucumbiendo a las presiones sociales. No queremos ofender a nadie, pero es Dios quien se ofende cuando no tomamos su palabra en serio. Lo que fue abominable para Dios ayer, lo será hoy y mañana. Número 2. Es Dios quien dice no. Manoah preguntó, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el Señor respondió, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. La prohibición que tendría Sansón de hacer ciertas cosas no proceden de sus padres o algún sacerdote o levita, era Dios quien lo prohibía. Algunas veces he escuchado decir a algunas personas, no voy a la iglesia porque allí prohíben muchas cosas. Pero no es la iglesia la que prohíbe, es Dios quien lo hace. También he escuchado decir a los hermanos, el pastor dijo que no podíamos hacerlo. Pero no es el pastor, es la Biblia la que enseña aquello. El niño Sansón al principio no comprendería los no que saldrían de la boca de sus padres, pero mediante creciera entendería. Hay cosas a las cuales solo debemos ser obedientes. A lo mejor no entenderás, pero Dios se encargará de aclararlo. De todas maneras, la obediencia siempre trae provecho. Las demandas a Sansón, su consagración, servirían de ejemplo a un Israel que necesitaba volverse a Dios. Los mandatos de Dios por lo general son muy claros de entender. Por ejemplo, del libro de Éxodo capítulo 20 leemos, no debemos tener otro Dios que no sea el Señor.
no debemos ser idólatras, no debemos tomar el nombre del Señor en vano, no debemos desestimar el reposo del Señor, no debemos deshonrar a nuestros padres, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no calumniar, no codiciar. Mandamientos que no necesitan mayor explicación. Hay situaciones en que no encontraremos un pasaje claro que nos indique qué hacer, y es en ese momento que podemos recurrir a ciertos principios que la Biblia contiene. Me han preguntado más de alguna vez, ¿se debe ingerir alcohol o fumar? ¿Se debe comer cerdo? ¿Se puede ver televisión o ir al cine? ¿Puede uno jugar naipes, hacer deportes, escuchar música que no es cristiana? Podemos encontrar respuestas a algunas de estas preguntas en la palabra de Dios, pero en otro caso no. He aquí algunos principios que nos ayudarán. Por ejemplo, el principio de que somos templo del Espíritu Santo, el primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 20. No debes hacer algo que dañe o afecte tu cuerpo. Puedes comer de todo, excepto la sangre, y no debes comer en exceso. No darle el descanso que tu cuerpo necesita es perjudicial. Los tatuajes dañan y alteran lo que Dios ha creado. El cigarrillo y cualquier otra droga afectarán tu cuerpo. También está el principio de todo es lícito, pero no todo conviene. El primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Debes preguntarte qué ventaja traería esto a tu vida. ¿Habrá un provecho espiritual en aquello? ¿Será conveniente que lo haga? ¿Se reforzará mi fe? ¿Esto fomentará más mi santidad? ¿Me hará un mejor cristiano si lo practico? ¿Me lo pongo, lo veo, lo consumo? También está el principio de todo me es lícito, pero no todo edifica. El primer libro de Corintios capítulo 10, versículo 23. ¿Esto que estoy por probar me ayudará a crecer espiritualmente? ¿Añadirá a mi madurez cristiana? ¿Esto traerá crecimiento? ¿Me moverá a ser más semejante a Jesús? También está el principio de universalidad. Si se ha hecho de una manera por siempre, si personas más espirituales o que tienen más tiempo que yo no lo practican, ¿por qué yo habría de cambiarlo? ¿Por qué habría de derribar aquel muro que con sangre fue levantado? ¿Soy más espiritual que mis predecesores? ¿Tengo mayor luz que ellos? Si las puertas están cerradas, por algo fueron cerradas. El libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El principio de si el Espíritu Santo nos reprende. El primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si el Señor no te reprende, puedes sentirte con la libertad de realizarlo. El segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También el principio del ejemplo de Jesús. El primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Podemos preguntarnos, ¿el Señor lo haría si Él estuviera en mi lugar? Jesús dejó un modelo de conducta que debemos imitar. Pablo agregó, primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 1, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El principio del bulto. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia hace la diferencia entre peso y pecado. Se refiere a que hay cosas que me atrasan en mi caminar cristiano, peso muerto, cosas inútiles que nos distraen de nuestras prioridades, captan nuestra atención, absorben nuestra energía, que hacen que nuestro entusiasmo por las cosas espirituales mengüe. El principio de esclavitud, el primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No dejaré que nada me domine, no me someteré a su poder, no cederé mi soberanía a ninguna cosa. Algunos son esclavos del fútbol, el celular, el trabajo, la música, etc. El principio del daño a los demás. El primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 32, dice, No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo dividió aquí a los humanos en tres grupos, judíos, los que no lo eran, y la iglesia de Dios. Algunas de aquellas personas tenían creencias diferentes. Invitar a un judío a comer cerdo hubiera sido ofensivo. Los creyentes deben ser muy prudentes como para evitar acciones que ofendan, pongan en tropiezo o hagan caer a alguien, incluyendo a los miembros de la iglesia.
Algunas veces somos egoístas y solo pensamos en nosotros. Hermanos, todo lo que no se hace de fe es pecado. Eso quiere decir que cada cosa que nosotros hagamos debemos hacerla porque estamos convencidos que es lo que Dios desea que hagamos. Cada vez que vayamos a hacer algo, debemos preguntarnos, ¿esto que voy a hacer lo hago porque confío en Dios? Más aún, si tienes duda de que lo que estás haciendo realmente es lo que Dios desea, no lo hagas. Si no sabemos alguna cosa, debemos preguntar, no debemos ser autosuficientes. Dios ha puesto personas a tu cargo para ayudar en tu crecimiento espiritual. Debo tener la capacidad de ser enseñable. Apolos era un gran predicador, pero necesitaba ser enseñado en algunas cosas, y para ello Dios mandó a Priscila y Aquila para ayudarlo. Él tuvo un corazón humilde para recibir la instrucción. El orgullo no nos permite escuchar y nos hace errar. El primer libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Se ha hablado de la importancia de la limpia conciencia. John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. La conciencia es a nuestras almas lo que los sensores de dolor son a nuestros cuerpos. Inflige sufrimiento en la forma de culpabilidad cuando violamos lo que nuestros corazones nos dicen que es correcto. Por tanto, nuestra conciencia es confiable solamente cuando nos lleva a elegir nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Y si la conciencia está mal informada, haremos cosas malas sin que ella nos reprenda. La conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra de Dios. La conciencia no puede ser nuestra autoridad ética final, ya que es, a diferencia de la palabra revelada de Dios, variable y falible. La conciencia del cristiano está obligada y atada solo por lo que la Biblia manda o prohíbe, o por lo que puede deducir de un principio bíblico. R.C. Sproul dice, la conciencia puede excusar cuando debería acusar, y también puede acusar cuando debería estar excusado. Es por eso que more la palabra en abundancia en vosotros. Número 3. Obedecer no es una opción. Creemos que puedo decidir obedecer o no un mandato de Dios, que hay alternativas, pero no es así. Si Dios lo manda, solo hay una opción, acatarlo. Los padres de Sansón seguramente obedecieron al pie de la letra lo que Dios les había dicho. Sansón crecido seguía siendo un nazareo, pero vemos en él ciertas licencias. La Biblia dice que Sansón comenzó a hacer, pero no acabó bien. Muchos cristianos fueron muy celosos de la palabra, pero con el tiempo dejaron de hacerlo y flexibilizaron su posición, se relajaron. Esta semana se celebrarán las fiestas patrias en nuestro país. Son días de mucha tentación para los cristianos. Usted dirá, ¿está mal celebrar esta fecha? No, en lo absoluto, pero debemos celebrar no olvidando que somos cristianos y que no importando qué día sea, debo mantener mi consagración a Dios. Muchos al celebrar esta fecha se justifican para cometer pecados que traerán deshonra para la misma persona y para el nombre de Cristo. Se sentirá presionado, le presionarán diciendo que los cristianos son unos religiosos aburridos y tratará de encajar en su temporal alegría. ¿Celebraremos como cristianos o como mundanos? Es la decisión que debemos tomar. Cuando Jesucristo era carne y sangre, Él fue tentado por las cosas de este mundo, como cualquier otro hombre, pero Él venció al mundo. Él espera que sus siervos, los cristianos, hagan lo mismo. Los cristianos no son y no pueden ser de este mundo, aunque tienen que vivir dentro de él. La mujer de Lot miró atrás anhelando lo que había dejado y se volvió estatua de sal. El mensaje es que ella tuvo deseo de tener la vida de la que había sido rescatada. Nosotros no estamos en oscuridad acerca del pecado, sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Pablo dijo, primer libro de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Y en el primer libro de Corintios capítulo 9, versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Salomón, conociendo los deseos de nuestra carne, dijo en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. No dice no tomes, dice no mires. Tú te conoces muy bien, sabes cuánto te afecta aquello, solo huye. De todas maneras no importa lo que yo diga, seguramente ya tomaste una decisión.
El apóstol Juan dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Podemos celebrar en forma diferente, con la alegría que Dios nos da, pero debemos estar dispuestos a pagar el precio. Fuimos separados del mundo para llevar vidas santas. El apóstol Pedro dijo en el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por sus oraciones. Un abrazo, Pastor Aldo.